Ya está en el estudio Hazel Blackmore. Ella es directora ejecutiva de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, Comexus. Ha coordinado libros especializados en el funcionamiento político de Estados Unidos, así como artículos de análisis y opinión. Es académica en el Departamento de Estudios Internacionales del ITAM, en donde además fue directora ejecutiva del Centro de Estudios y Programas Interamericanos, así como subdirectora de la revista Foreign Affairs Latinoamérica. Hazel, bienvenida a Nueva Cuenta Foro Global. ¿Cómo estás? Hola, Genaro. Muchas gracias por la invitación. Han cambiado varias cosas desde la última vez que viniste. Contigo le hemos dado mucho seguimiento al Poder Judicial, a la Suprema Corte, y ya Trump nominó a uno más después del sorpresivo anuncio del juez Kennedy que se va. De entrada, ¿qué podemos decir de Kennedy como su paso por la Suprema Corte? Estaba ahí desde los años 80, nominado por Reagan, pero deja un legado, ¿no? Así es. Kennedy, hace un año precisamente que me invitaste, había un rumor de que Kennedy se podía retirar. Él, digamos, dijo que ese rumor era falso, pero al final del día, un año después, decide retirarse. Efectivamente, tiene 30 años o cumplió 30 años como juez en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, con 82 años de edad. Y bueno, hay muchos que critican el momento en que se va, pensando a lo mejor que lo hizo porque hay una posibilidad de que los republicanos pierdan la mayoría en el Senado, que tendría que ratificar la nominación del presidente Trump. Hay otros que dicen, bueno, no había tal objetivo. Kennedy fue muy importante porque si bien fue nominado por un presidente republicano y se consideraba un juez más conservador, la verdad es que su paso por la Suprema Corte fue muy importante porque en muchos casos fue un juez que distinguió, digamos, las mayorías de las minorías, que era el juez pivote o el juez bisagra, digamos, ¿no? Para hacer de un lado o de otro. En muchas ocasiones votó del lado más liberal y en ese sentido era muy importante. De hecho, se habla de alguna rivalidad que tenía con el presidente de la Suprema Corte, con Roberts, porque Roberts creía que Kennedy tenía mucho liderazgo dentro de la Corte y, por ejemplo, Roberts dicen que votó a favor de defender al gobierno federal cuando se hicieron todas estas demandas en contra todas estas leyes en los estados para controlar la migración. El que votó en esa ocasión con la mayoría liberal fue Roberts y dicen que fue más que por ideología, por, tomar el liderazgo que Kennedy llevaba. Entonces, sí es importante la salida de Kennedy porque pues esto le abre la puerta al presidente Trump para que pueda nominar a un segundo juez, que es, digamos, la misma suerte o lo mismo que les ha tocado tanto al presidente Clinton como al presidente Obama. Dos jueces por mandato. Dos jueces más o menos por mandato. George W. Bush tuvo oportunidad de nominar a 3, que es muy raro, pero es importante porque estos jueces tienen administraciones de por vida. Entonces, marca, digamos, a la Corte durante mucho tiempo. Ahora hay una... ¿Cómo está el balance ahorita sin Kennedy? Así, si todavía con Kennedy están 50-50 liberales y conservadores. Son 9 jueces, entonces siempre, digamos, que puede haber... uno que rompa y ese era Kennedy. Hoy por hoy sin Kennedy están 4 y 4, ¿no? 4 jueces liberales, 4 jueces conservadores. Gorsuch, que fue el último que nominó Trump, siendo muy conservador, o sea, estando incluso a la derecha de Scalia, que es el juez que sustituyó porque desafortunadamente falleció. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que Trump, obviamente, por su ideología, y por, digamos, su manera de ver cómo se deben de tomar las decisiones, va a nominar a un juez o nominó a un juez conservador. Importante que creo que las visiones de este juez Kavanaugh, que fue nominado por Trump, son de tinte conservador, pero que hubo un trabajo importante de la oficina legal de la Casa Blanca, que ha tenido a sus jueces, digamos, y que es este grupo de jueces o de abogados más conservadores que impulsó, digamos, a Kavanaugh y digamos que Trump le dio el visto bueno, ¿no? Es importante, el primero con el que se reunió, de hecho, el juez, antes de que fuera nominado, pues fue con el jefe del equipo legal de la Casa Blanca, sin que fue el solicitador nacional, pero se reunió primero con él antes de reunirse con Trump. ¿Por qué, digamos, prospera su nominación? Creo
Pues la primera razón es porque este juez nominado fue secretario de estudio y cuenta del juez Kennedy. Entonces, también cuando el juez Kennedy decide retirarse es porque ve que hay una posibilidad de quien lo sustituya pueda tener una visión similar a la de él, como puede ser Kavanaugh, ¿no? A diferencia de otros jueces que han venido de otras ciudades o que han estado en otras cortes, la verdad es que Kavanaugh es un insider de Washington. Él nació en Washington, D.C., vive en Maryland, ha trabajado la mayor parte de su vida en el Distrito de Columbia y además pues es un conocido para el gobierno, ¿no? Además de ser secretario de estudio y cuenta de Kennedy, trabajó con el fiscal Kenneth Starr cuando hicieron la investigación de Clinton con el caso de Mónica Lewinsky y también trabajó en la Casa Blanca con el presidente George W. Bush. Su esposa también trabajaba en la Casa Blanca con el presidente George W. Bush y su mamá fue una juez, digamos, en una corte de apelaciones. Entonces, viene de una familia que ha estado en el ámbito jurídico de la capital de los Estados Unidos, se conoce. Creo que eso pues le ayuda, por supuesto, porque saben más o menos cuáles son las decisiones o cuál es la visión que tendría, que es conservadora, en los casos, digamos, o en los temas que son más relevantes para la política, digamos, desde el ámbito judicial, como pueden ser el derecho a la privacidad, el derecho a la vida, él es digamos, un defensor de pro-life. Ese es uno de los temas que, a ver, como por sus posiciones conservadoras, los demócratas ya dijeron no va a pasar, porque vienen unas elecciones en noviembre, además también, donde se podía reconfigurar el Senado, y es precisamente por estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que temen los demócratas? ¿Qué podría pasar? Roe versus Wade, que es esta decisión de 1974, la Suprema Corte, que garantiza el derecho al aborto, el derecho a decidir de las mujeres. Hay fuerzas conservadoras que la quieren echar para atrás. Si llega un juez conservador, ¿pasaría? ¿Podría pasar? Mira, él hasta ahora ha tenido, digamos, lo curioso de este juez es que además ha sido profesor en Georgetown, en Yale, en Harvard, ¿no? Entonces, y escribe, entonces se conoce su posición por esto. Así es. Y él públicamente es pro-life, es católico, que otra vez traerá a un católico más a la Suprema Corte, muy conservador. El otro Roberts, ¿no? Bueno, en realidad hay de los 9 jueces hasta ahorita, hay 5 católicos y 4 judíos. No hay ningún protestante, lo cual es, digamos, curioso para la Suprema Corte de los Estados Unidos. Pero él es católico, es muy conservador, está en contra del derecho a decidir de las mujeres. Hace unos años se le hizo una pregunta al respecto y él dijo, bueno, yo respeto que Roe v. Wade, o que este caso en donde se legalizó la interrupción del embarazo, ya es una decisión de la Corte y por lo tanto siente un precedente y es ley. Pero eso no quiere decir que si llegara a un caso lo suficientemente abierto para poder cambiar el criterio de la Corte, él ayudaría. Lo están buscando, ¿no? Y bueno, él además es conocido porque hubo un caso hace pocos meses de una inmigrante indocumentada que era adolescente, que estaba en la frontera, que además estaba embarazada, parece ser producto de una violación y ella estaba buscando por medio de sus abogados interrumpir su embarazo y él le tocó decidir el caso y él tomó una posición en contra de darle ese derecho a esa chica que estaba en la frontera, ¿no? Bueno, son muchos más temas, evidentemente. Está también el tema del matrimonio igualitario, que también por ahí lo querían volver a meter. Están todos los temas de conflictos de interés de la Casa Blanca, las acciones constitucionales del presidente Trump y demás. Vamos a darle seguimiento a este tema, Hazel. Vente pronto para hablar más de esto, porque ya se acabó el tiempo, pero muchas gracias por haberme acompañado. Solamente te dejo algo en el tintero que es bien interesante. Él está en contra de la decisión de la Corte en el caso de Nixon y dice que al presidente se le tiene que dejar más poder, lo cual puede ser interesante para este proceso de investigación que están haciendo en contra. Para empoderar más al presidente, ¿no? Así es. Pues ahí está el tema. Vamos a darle más seguimiento a este y gracias, Hazel, como siempre. Al contrario, general, gracias a ti por invitarme.